Y es momento de hablar de los anticonceptivos, los pros y los contras, y quién mejor que nuestro querido doctor Oriol, que ya está aquí con nosotros. Buen día. Bienvenido. Qué bueno hablar con ustedes y hablar con el público de los pros y contras de los anticonceptivos de manera general, y en algunos de ellos vamos a ver de manera particular. Bueno, la primera ventaja o pro que tienen los anticonceptivos, como su nombre lo dice, previenen los embarazos. Por tanto, le permite a la mujer, desde el siglo pasado, planificar cuántos hijos va a tener, en qué momento los quiere tener y planificar su vida. Y esto, por supuesto, le permite seguir estudiando, hacer un grupo de cosas. Esa es la primera función que tienen los anticonceptivos. Si nos vamos a algunas particularidades de ellos, como las píldoras, a través de los años, las píldoras se iniciaron en el año 63 del siglo pasado y desde entonces han evolucionado mucho, a tal extremo que ya cada vez las hormonas son menos. La cantidad de estrógeno y progestágeno que tienen las píldoras anticonceptivas cada vez es menos, y esto hace que haya menos eventos de trombosis y embolismo en las pacientes que consumen estas tabletas. Claro, hay que recordar que en las mayores de 35 años como contra tiene que si son fumadoras, este riesgo está permanente, o sea, tienen riesgo de poder sufrir de algún accidente vascular encefálico, de sufrir alguna trombosis, ya sea venosa o arterial, y entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno está administrando los anticonceptivos. Una de las cosas que tiene de ventaja es que previene el acné, el hirsutismo, o sea, la distribución androide del vello. También, desde el punto de vista estético, algunas que contienen un poquito de diurético y por tanto pues no hay edema. Protegen de cáncer de colon, de cáncer de ovario, y por tanto estos son pros a favor de las tabletas anticonceptivas. También ellas, dentro de sus desventajas, podemos decir, en el caso de las tabletas, que hay que tomarlas con cierta regularidad, o sea, cada 24 horas, porque si no lo hacemos así, pues por supuesto pierde efectividad y por tanto deja de cumplir su objeto anticonceptivo, o puede por deprivación aparecer sangrados entre menstruaciones. Por eso siempre decimos que los anticonceptivos hay que tomarlos cada 24 horas, en ciclos de 21 días con 7 de descanso. En el caso de los parches que tienen también hormonas, por ejemplo, en este clima tienen el inconveniente que si lo exponemos mucho al sol, ellos pueden perder efectividad, y entonces, por tanto, el parche en los climas muy tropicales, al final pueden no tener las concentraciones adecuadas de hormonas y no cumplir bien su objetivo anticonceptivo. Por eso se recomienda, cuando lo colocamos, pues colocarlo en zonas donde puedan estar un poco más protegidas, dentro de las truzas, dentro de la marca de las truzas. Eso hay que tenerlo en cuenta con los anticonceptivos. Ellos producen hormonas y tienen las mismas funciones más o menos que las píldoras, con el inconveniente que inicialmente pueden estar produciendo un poquito más cantidad de estrógeno, y por tanto los eventos estos de trombosis que ya mencionamos pueden estar más presentes en los parches. En el caso del anillo, que es muy práctico, tiene el inconveniente que no es muy aceptado por la población, el anillo anticonceptivo intravaginal. Las mujeres como que no les gusta estarse colocando el anticonceptivo dentro de la vagina. Ese es el inconveniente que tiene. Tiene las ventajas que es muy discreto, que es muy efectivo, pero tiene este gran inconveniente. En el caso de los parches, que son el parche anticonceptivo, el Implanón, tiene muchas ventajas. La discreción, el costo a largo plazo, porque es por 3 años, va a ser menor, y tiene el gran inconveniente con el patrón de sangrado, que puede, en el caso del implante, o producir amenorrea, falta de menstruación, y las mujeres al inicio se asustan pensando que van a estar embarazadas, lo cual no ocurre. O puede haber manchado o sangrado intermenstrual, que también es otro inconveniente por todo lo que conlleva. O sea, hay quien no le gusta tener sexo estando sangrando, y entonces, por supuesto, este es otro inconveniente. En el caso del implante subdérmico, se usa por 3 años y es muy discreto, igual que el DIU. En el caso del DIU, a base de progestina, o sea, aquellos que tienen progesterona, caso del Mirena, es un DIU que controla mucho los sangrados y es una ventaja. En mujeres que sangran, que tienen mucho sangrado y hemos agotado muchos tratamientos, a veces le colocamos un DIU y por la descarga de progesterona in situ
hace que el endometrio se adelgace y desaparece el sangrado, y en estos casos podemos evitar incluso algunas cirugías en mujeres que venían sangrando mucho. Una gran ventaja que tiene el DIU Mirena. Por supuesto, al producir amenorrea hay mujeres que cuando se lo colocamos se pueden asustar pensando que puedan estar embarazadas, no es así. Otra de las grandes ventajas que tiene el Mirena es su discreción, o sea, es un método que nadie lo está viendo, es muy práctico y tiene algunas desventajas. No se pueden usar en nulípara, en mujeres que no han parido, no lo aconsejamos. Claro. Existe más riesgo de embarazo ectópico con los DIU. ¿Por qué? Porque puede haber infección a través de la guía que se queda en la vagina es un medio que está muy contaminado, asciende a través de las trompas y se pueden producir oclusión tubaria y por tanto se puede producir infertilidad y por tanto embarazo ectópico, algo a tener en cuenta. En el caso de las inyecciones, son dosis muy elevadas, hay que tenerlo en cuenta. Ellas pueden también, como los anticonceptivos orales, regular ciclos, pero sí no dejan de ser inicialmente dosis elevadas. Las mensuales tienen estrógeno y progestágeno, las trimestrales solo tienen progesterona, y junto al DIU Mirena, que tiene progesterona, y junto a al implante subdérmico, que tienen progesterona, y las mini píldoras que contienen solo progesterona, estos cuatro grupos son útiles durante la lactancia. O sea, la mujer puede estar lactando y podemos regular de esta manera pues sus ciclos y estarle dando un método anticonceptivo que no se contraindica con la lactancia. El resto de los anticonceptivos, todos los demás que contienen estrógeno, están contraindicados en la lactancia. Entonces, esto a grandes rasgos son las ventajas, los pros y los contras de los anticonceptivos. Tuviéramos hora para hablar aquí en el programa, pero el tiempo... La píldora del día siguiente que no la puedes usar tan seguido, la píldora del día tampoco. siguiente que tiene el inconveniente que no se puede usar con regularidad porque no es un método, es como su nombre lo dice, ¿no? es un anticonceptivo de emergencia Pero que solo te protege de cada 4 posibles embarazos, te protege de 3, o sea, hay uno que no te lo va a proteger. Ahora, de todos Fíjate. estos anticonceptivos que tú acabas de mencionar, evidentemente no son para todas las mujeres. O sea, sí es importante que antes de comenzar a usar un anticonceptivo, Hay que visitar a un médico. visiten al Y ginecólogo para entonces, saber cuál es el que él nos te va conviene. a recomendar el que más va Exacto. contigo. O Así sea, es. no usar el que usa tu vecina, tu Claro, que comadre. me recomendó mi abuelita y así. No funciona de esa no. manera. Los anticonceptivos, y por supuesto, en algunos casos, de entre los inconvenientes, tanto del DIU como el implante subdérmico, un inconveniente es que tiene que ser aplicado por un especialista de la salud. Cualquiera no se lo puede aplicar, entonces es otro. Claro. Es uno de las contras Yo que en una puede ocasión tener. me acuerdo que me puse las inyecciones y súper mal y me las mandó todo mi ginecólogo y Pero no te me fue bien. cayeron muy mal. O sea, Entonces, claro. eso, vámonos, todo el tienes mundo, que buscar qué. ¿cuál es el método que va contigo de acuerdo a tus características? Aquellas pacientes, te vuelvo a decir, que tienen acné, que tienen un cutis graso, para ellas hay un anticonceptivo especial. Para aquellas que menstruan mucho, que su sangrado es muy abundante, existe un tipo de píldora que controla sangrado Pero eso específicamente. lo puede determinar El médico, por claro, supuesto, o sea, por supuesto, no hay de otra. O sea, de acuerdo a tus características y a tu historial clínico, es el anticonceptivo que nosotros te vamos a recomendar, cuál sí, cuál no. Entonces, estos son, por supuesto, a grandes rasgos, todos los que controlan sangrado. Otra de las ventajas que tienen es que al sangrar menos, por supuesto, no padeces de anemia y todas las consecuencias que vienen de la anemia. Entonces, bueno, son muchos los pros y en algunos casos existen los contras para cada uno de ellos de manera muy específica. Y siempre yo insisto con las pacientes, y cuando doy este tema, cuando doy la conferencia de este tema, siempre le digo tanto a médicos como a público en general que el mejor método anticonceptivo es el que prefiera la paciente siempre que no tenga contraindicación en su caso. Claro. Ese es el mejor método. Y además siempre es bueno que esté bajo vigilancia del Claro. médico, ¿no? O sea, bajo supervisión para Sí. ver cómo va reaccionando el cuerpo. Claro, porque no en todo el mundo reacciona de la misma manera. A veces, una pregunta que me hacen mucho, ¿hasta cuándo usamos, sobre todo las mayores de 40, hasta cuándo voy a usar el anticonceptivo si alrededor de los 48 años ya no estoy ovulando? Otra de las ventajas que tienen los anticonceptivos combinados de tableta, por ejemplo, es que en algunas mujeres, aunque ya no estén menstruando, no existe el riesgo del embarazo, uno lo sigue dando un tiempo más porque te estamos dando una cantidad mínima de estrógeno que te sirve como terapia hormonal de reemplazo.
O sea, otra ventaja que Ah. tiene en aquellas que ya llegan al periodo peri y posmenopáusico. Claro. Wow. Es otra de las ventajas que tiene. Pues muy bien, Muy bien. hay que estar bien informadas, eso es Así súper es. importante, es una decisión muy importante además cuál anticonceptivo Claro. es el que Es se el usa, mejor. cuál método, porque bueno, podemos usarlos las mujeres o incluso los hombres, ¿no? Claro. Con el preservativo Claro. o la vasectomía, Que ¿no? por supuesto en el caso de los definitivos, que no lo hablamos, la gran ventaja es que ya es para toda la vida. Tiene el inconveniente tanto vasectomía como ligadura de trompa, Sí, que cuando a veces se vuelven a les casar molesta a veces. y Que no es quieren un reversible. nuevo embarazo, no lo Sí, pensaron para bien retirarlo. y entonces después quieren revertirlo. Eso hay que pensarlo, hay que decírselo al auditorio. Cuando usted tome esa decisión, aunque se vuelva a casar después, ya usted tiene bien decidido que usted no quiere más hijos. Así. Eso tienen los métodos definitivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso del preservativo, que muy bien menciona, recordar que otra de las ventajas que tiene es que protege tanto el femenino como el masculino Claro. de enfermedades de transmisión sexual. Eso es Además. claro. El resto de los métodos anticonceptivos son anticonceptivos, Para embarazos, nada no te protegen de enfermedades de transmisión sexual. Muy bien. Pues muchísimas De nada. gracias, Oriol. De nada. Muy buena información, de verdad, valiosa. Y bueno, pues tomen nota, ya sabe, todo con su ginecólogo. Más vale consultar. Claro. Muchas gracias. De Gracias. nada. Te de vemos nada. pronto por acá. Claro, por supuesto. Nosotros vamos a una pausa muy breve y regresamos con mucho más de Información a 20.